Bueno, pues empezamos este nuevo capítulo, este programa de Álvarez Manía, muy emocionados porque tenemos un invitado de lujo que es una gran personalidad en la Universidad de las Américas, donde nos conocimos hace algunos años. Hablamos de que tenemos en cámara al doctor Basilio Rojo Ruiz, una gran personalidad que nada más para hacer una breve referencia de quién es, para quienes no lo conozcan, pues es un estudio, tiene una licenciatura en economía, filosofía, literatura, maestría en literatura y psicología, doctorado en filosofía y letras en la Universidad de Madrid, una trayectoria de más de 40 años como profesor en la Universidad de las Américas Puebla en el área de humanidades, aportando conocimientos en filosofía, literatura, arte y sobre todo estética, que fue donde yo lo conocí como estudiante. Ha escrito varios libros, artículos regularmente especializados sobre estos temas y también es una persona muy recurrida para dar conferencias, congresos a nivel nacional e internacional. Actualmente ya está dedicándose a sus labores de retiro, haciendo cosas y análisis desde la comodidad de su casa. En el área, solo por el sentido anecdótico, Toño lo encontró alguna vez hace poco, me dijo, mira, me encontré a Basilio en la calle, platicamos muy a gusto y me gustaría invitarlo para que esté dentro de la serie que estamos editando. Y esa es la razón por la que estamos hoy en esta plática. Entonces, no digo más, me gustaría que Toño hiciera alguna introducción sobre este tema porque a Basilio lo tenemos para platicar sobre tu obra. Y pues bienvenidos, esto es un pastel de lujo en esta reunión. Es una celebración que merece un gran pastel, así que les doy la palabra. Bienvenido, Basilio, Toño, adelante. Gracias, Charlie. Sí, efectivamente, yo también fui alumno de Basilio, también en la clase de estética, creo que no sé si en el 79 o en el 80, cuando inicié mis estudios en la carrera de artes gráficas y diseño, y tú pues ya estabas ahí, ya tenías ahí un rato, tú estuviste desde el principio de la UTLA en Cholula, ¿no? Sí, cómo no, yo incluso fui alumno desde el 69, o sea, mi vida muy ligada a la universidad y estudiar y eso. Por cierto, esto de los títulos son como los títulos nobiliarios, ya pasados de moda, y no sirven para nada, pero perdón, pero sí, muchos años. Ya me jubilé, obviamente. Pues sí, y nos encontramos, bueno, nos hemos estado viendo frecuentemente a través de los años. Obviamente ya ninguno de los dos trabajamos en la UDLA. Yo, como saben, también fui profesor también por 24 años. Ahí, de hecho, coincidimos un tiempo como profesores, también como colegas, después de haber sido tu estudiante, obviamente, de 10 años después. Y y sí, y se me ocurrió precisamente pues por tu gran conocimiento y tu manera de expresarte y el aprecio que te tengo, que sería interesante, porque lo hacemos siempre cuando nos vemos y te pones a hablar de mi obra y ya pasamos. Es un tema muy, muy, muy rico que da para mucho y es una cosa que tú sabes bastante. Entonces me ocurrió que podíamos hablar un poco de mi trabajo. Tú tenías una propuesta de ciertos valores en la estética. ¿Nos puedes hablar de esto? Sí, parece ser que hay parámetros para apreciar el arte y no solo apreciarlo, sino valorarlo, es decir, su calidad, su nivel, en todas las artes, pero bueno, particularmente la pintura en este caso. Y son varios parámetros, así como los hay para opinar sobre un vino. No se puede decir, pues nomás es el que me gusta y se acabó, no. Hay ciertos criterios para decir, este es mejor, este es peor, este va. Hay incluso una profesión, como saben, la enología, etcétera. Pero lo mismo pasa en la cuestión artística, ¿no? Hay que cruzar ciertos parámetros para
verle el grado, medir, etcétera. Y no solo decía para la valoración, sino también para la apreciación y el disfrute, porque parece ser que esta interrelación nuestra con un cuadro, con un poema o con una pieza musical es un encuentro, es una realidad entre, ¿no? Y al ir entrando en ella, la vertiente también del goce o del disfrute de la obra empieza a aparecer y se empieza a dar. Entonces algo de eso sucede aquí con lo que hace Toño. Entonces yo quería resaltar entre los varios parámetros dos que me parece que Toño son, me parece a mí, básicos, fundamentales para entender su obra y para apreciarla y valorarla. Y uno es lo que se llama originalidad y otro es constelacionalidad, platicábamos el otro día. Originalidad quiere decir arraigado en los orígenes, no originalidad, porque se puede ser muy original, pero no estar, digamos, afincado en la tierra propia, ¿no? En el manantial donde uno nació, vive, etcétera. Y grandes obras de la humanidad son así, son tremendamente originarias, ¿verdad? Y lo mismo el otro parámetro que es el de constelacionalidad, que obviamente hace relación con los cielos, ¿no? Constelación, que son esta potenciación e interrelación entre los distintos astros. Aquí en el caso de la pintura, específicamente, como en la obra hay estas potenciaciones de los distintos elementos que la componen, ¿no? Y entonces me parece a mí que estos dos parámetros, criterios, en Toño son sobresalientes, ¿no? Y que eso hace que su obra, pues, tenga un nivel de calidad. Bueno, entre otras cosas, pero estos dos estoy hablando, me parece a mí, ¿no? Esa es la cosa. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos entender esto? Por ejemplo, ya podríamos empezar hablando sobre la idea esta que me surge a través de una aparición milagrosa de San Ignacio de Loyola que me entrega esta precisa botella de agua bendita en ese rompimiento de gloria que está representado en una acuarela hecha ya con el agua bendita, que muestro aquí a San Ignacio portando esa misma botella y entregándomela con la obligación de utilizar solamente esa agua para hacer acuarela. Y parte de la, creo yo, de la valor y esa invención de Toño, es esta transgresión potencial de las distintas cosas. Entonces uno dice la pintura, el arte, etcétera, luego San Ignacio apareciéndose y luego el agua, que es todo muy originario, porque obviamente esto se lo encontró en su casa, en un closet donde vivía, pero San Ignacio en el mundo, no solo de Puebla, hasta el Papa es jesuita hoy en día, pero en el mundo de Puebla era, bueno, la iglesia de la compañía y eran las bodas, así que son de medio mundo, yo fui acólito de las compañías de clase en el norte, etc. San Ignacio es una figura que, digámoslo así, cubre la poblaniza en muchos aspectos y toda esta vertiente de nuestra religiosidad, comillas, estando de acuerdo o no, donde los milagros y el agua que te cura todo, la de San Ignacio, la de San Miguel, o la de Lourdes, o el coñac, todo te lo cura, ¿no? Y entonces, esa transgresión e interrelación constelacional en todo ese mundo tan amplio de la religiosidad, no solo nuestra, que empieza a tocar profundo en el ámbito universal, porque esto que sucede de estas
vinculación a lo religioso y lo milagroso, etc. Pues se da en Portugal y se da en Croacia y se da obviamente en España, etc. Pero aquí en Puebla, y en México, nuestro país, pues es muy fuerte, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Y luego esta vertiente milagrosa, ¿no? De la aparición de San Ignacio, y aquí está el lado. Y no hay, es una muy atinada y creativa definición, holy watercolors. O sea, hay muchas acuarelas, pero las sagradas, con bendición, con agua bendita, pues hay muy pocas en el mundo. Se necesitan combinar muchos factores constelacionalmente para llegar al punto que interrelaciona y decir holy watercolors, por ejemplo. Ahí se está hablando entonces de originalidad y también de originalidad. Y de constelacionalidad. Que yo sepa, y de originalidad. Nadie hace esto. O sea, una cosa no quita la otra, se puede ser, si se es tremendamente originario, se es también original, no al revés. Alguien puede llegar, no sé, con un vestido aquí a Cholula no sé, de vikingo, ¿no? Y pues qué original, pero de originario no tiene nada. Bueno, es originario en Suecia, pero no en Cholula. En Coetzalan el vestido originario es de manta y con guaraches. Si le metes botines, pues ya jalaste a Europa. Entonces un poco sucede aquí, como dices muy bien, que a la vez es originario y original, por añadidura, y sin una propuesta intencional de originalidad. Pero en el ámbito personal, y aquí hablen ustedes de razón o de sentimiento o de parámetros arquetípicos personales o lo que sea, la cuestión de tener en ti mismo esta relación entre el mundo religioso y el social y el físico, hasta con el agua, pues es digamos, es unas potenciaciones constelacionales muy interesantes, aparte de la originalidad, hablando en este caso de San Ignacio de Loyola, ¿no? Y hay cuádrense ustedes. Aquí, por lo menos aquí en Puebla, bueno, no solo en Puebla, en muchas partes del mundo, después de la contrarreforma y todo eso. Pero tienes razón. Yo incluso ayer estuve en la Ibero, hubo un encuentro de paellas. Tuvimos la suerte de podernos colar ahí a comer paella de diferentes estilos y de diferentes lugares que lo hicieron. Y sí, es una cosa completamente poblana la reunión, así que veías y además, hermosísimo porque adornada con la música gallega de gaitas y tambores. Pero ahí tienen ustedes otra vez una serie de conexiones y de cosas raras, sobre todo aquí en la españoliza poblana, de la que no puedo, bueno, de paella, gaitas, Ibero, San Ignacio, claro. Además, San Ignacio no era gallego, era vasco. Pero bueno, aquí y es parte, yo diría, estaba meditando sobre tus cuadros y lo que tiene. Hay también esta vertiente que tenemos no solo de la colonia, sino de antes, del mundo prehispánico, de lo que muchos han llamado el barroco, ¿verdad? El barroco. Entonces, Toño, los elementos que pone amalgaman toda una serie de cosas, pero de manera, vamos a decirlo así, no simple, ¿no? Sino en conjunción de elementos varios, de riqueza de elementos, como puede ser un altar barroco
o la Capilla del Rosario, ¿no? Entonces es, Hablando a todas las distancias, ¿no? Como Pero es sí una hay especie esa de diversidad de elementos. metalenguaje, es lo que se conoce como Bueno, lo que sucede cuando se habla de metalenguaje, a mí me gusta más decir que hay presencialización. Una definición de las definiciones generales de arte que vale para otras cosas, presencialización de lo suprasensible en lo sensible. O sea, en lo físico, en el agua, esa examinación, hay sí la realidad física del agua, pero está la realidad suprafísica, que es todo eso de que cura y es muy buena. Y que, como en este cuadro, sí está la realidad física, que tú pintas a San Ignacio, te pintas tú, pones tu leyenda de la experiencia, el agua que está ofreciendo y la atención al mandato de pintar sacramente, ¿verdad? De todo eso es ahí, y es físico, pero en lo suprafísico está todo este mundo social, religioso, espiritual de una comunidad y que incluso se amplía a universalidad. Y esos otros niveles son niveles suprasensibles, si quieres llamarlos meta, lenguaje, más allá del lenguaje. Este sería el lenguaje. Pero a mí me gusta más la expresión de presencialización. O sea, en el presente, tú cuando lo ves como espectador, y como yo lo estoy viendo ahora aquí en tu casa, o en una exposición o lo que sea, en ese momento se hace presente todo un mundo, que es más que el color y el lienzo y lo meramente físico. Se presencializa, se hace presente. Es fantástico. Obviamente, las conexiones se potencian con experiencias y vivencias comunitarias, ¿no? En este caso soy un poblano, ¿no? Pero incluso eso llega ya con el arte más profundo a rebasar o rebasa necesariamente lo meramente local, ¿verdad? Y entonces algo puede ser tremendamente local, como ver llover en Macondo, pero luego alcanzar un nivel mucho más amplio. Y lo mismo pasa con la pintura. Yo creo que en este caso alcanza un nivel más alto por la vertiente sociocultural y espiritual. Algo que me llama la atención de lo que estás diciendo, a ver si me escucha, el tema del barroco, lo que acabas de decir, como algunos nombran a este, lo denominan barroco, y siempre se ha dicho que la pintura de Toño es barroca en muchos sentidos, entonces hay una confirmación ahí también de esa idea de que el barroco es esta conjunción de muchas cosas que suceden en una sola obra, ¿no? Sí, pero la confusión es muchas veces el barroco se menosprecia un poco, como que dicen ya. Lo que sucede o sea, supuestamente otro de los parámetros en cuestión estética y en pintura sería lo que se llama la elegancia, que tiene que ver con el recurso expresivo. Y dicen, pero el barroco no adelgaza el recurso expresivo, al contrario, te vuelca, ¿no? Sí, claro. La música que han llamado barroca también, una buena composición de Bach, te mete muchas cosas, pero no por falta de selección en el recurso expresivo, sino precisamente porque ese recurso expresivo en ese momento necesita de esa multiplicidad que se presente. Para que tú acabes de meterte más en la gloria, comillas, de Dios, necesitas
la Capilla del Rosario, ¿no? Ujú. Y entonces dices, wow, claro, me dirás también una catedral gótica de otra manera, con un recurso específico más fino, pero en el caso de nuestro, de la colonia del arte barroco, pues estos oros, estas figuras, estos espejos, o incluso esta jalada constelacional del mundo prehispánico en Tonancintla, pues son necesarios. No habla de una superficialidad en exceso del recurso expresivo, sino de una potenciación en la presentación de lo que suprasensiblemente se quiere decir. Porque uno diría, pues Santa Teresa, qué de cosas tiene, ¿no? Se ve que la monja era un estuche de monería. Pero es fantástica, porque cada una de las cosas devota a su vida, ¿no? A la vida de esta gran mujer, ¿no? Pequeño detalle desde la cocina donde estaba Dios entre pucheros, o las murallas de Ávila, o el estigma y el corazón. La transverberación. La transverberación famosa, ¿verdad? Es todo un mundo. Y al mismo tiempo vinculado originariamente, pues que en el convento de las Carmelitas, aquí en Puebla, de Santa Teresa, que sigue vivo después de sus distintos autores, ¿no? Y entonces, pues tú al verlo empiezas a potenciar, así como arquitectónicamente en una capilla, empieza a potenciar los ángeles están allí, el oro, la figura, Domingo, el rosario, plata, igual, empiezas a potenciar todo, entonces no es superfluo, digámoslo así, el cúmulo de detalles, sino es potenciador, ¿verdad? Y bueno, atrás están todas las monjas y todos los conventos que ha habido en España, en Latinoamérica y en todas partes del mundo, y las monjas coronadas. Bueno, un mundo, ¿no? Muy, muy amplio, ¿no? Entonces, la pintura, el arte en general, pero en este caso la pintura de Toño, hace que se presencialice, repito, pues es todo este mundo amplio en el que estamos. Y esa es, sí, necesariamente con una intención determinada, lo que hace, eso es lo que hace el arte, ¿no? Nos pone en contacto directo con las realidades suprasensibles a través de lo físico. Claro que si no se maneja bien una técnica, como si la bailarina no sabe bien, la danza no va a bajar esa relación, o en el canto o en la pintura, ¿no? En cualquiera de constelacionalidad, como las constelaciones de los cielos, las estrellas no están fijas ahí como pensaban los de hace muchos siglos, con alfileres, no, están en movimiento, y están en movimiento ya lo sabemos por el Kinder, de rotación y de traslación. Entonces, un elemento es como si fuera un astro, una estrella, y otro elemento, y otro, y forman una constelación de un cuadro. Pero no están fijos. Bueno, dirás, si están fijos, yo estoy viendo que aquí, pues no se mueven. No, físicamente están fijos, pero constelacionalmente, en potenciación de arte, se están moviendo. Aquí, estas murallas de Ávila, obviamente están fijas, pero se están moviendo en relación con Teresa, en relación con los carmelitas, en relación con la transverberación, en relación con sus obras, etcétera. Aparte se están potenciando. Tienen su movimiento en sí mismo, aunque físicamente estén fijas, ¿no? Lo mismo que las frases, todos los escritos de Santa Teresa. Lo ideal para ver este cuadro es tener más
referencia, haber estado en Ávila, haberse leído las obras completas de Santa Teresa. Decir que Santa Teresa, cuando la pintaron, le dijo al pintor: me estás pintando muy mal, me pintaste fea y lagañosa, porque Santa Teresa pues, era guapa, ¿no? Entonces no le gustó el cuadro que le hice. O sea, aquí ya puso al pintor, ¿me entiendes? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, es muy interesante. Y en esas potenciaciones es cuando se disfruta todavía más y se valora. Se valora la calidad, ¿no? El nivel de calidad. No necesariamente porque todo eso que estoy diciendo que es un rollo un tanto racional, sea la intencionalidad del creador. Pero está ahí. Claro. Está ahí, ¿no? Está ahí. Cosmogonía tiene que ver con lo que estás hablando. Bueno, en sentido más amplio, sí, todo esto tiene que ver pues con las relaciones en el cosmos, ¿no? Y las relaciones que van desde los astros hasta las plantas, Porque etc. en tu obra más Pero reciente de mural, particularmente, Toño, en el caso del ser humano, digamos, el desprenderse o elevarse más de lo meramente, las relaciones físicas, pues es muy importante. Bien, por ejemplo, esto es muy interesante. Aquí Toño tiene esto, ¿no? Ahora, yo ya constelacionalmente ya boté y traje acá las figuras de alambre de lo que era el cine Puebla, así, y todo el mundo hispano y no hispano, etc. Entonces, al ver su playera, es más que su mira por el jalón constelacional de esa realidad. Y habrá otras, no sé cuál de los reyes es, pero debe ser. Es un virrey, creo que es un Borbón. Debe ser un Borbón. Entonces, es muy bonito en arte, digamos, esta vertiente constelacional, porque potencia las cosas, las potencia, ¿no? Como digo, un astro respecto a otro guarda cierta distancia, pero al mismo tiempo cierta cercanía, dadas ciertas vinculaciones físicas dadas en la naturaleza, un poco volviendo a lo que decías de cosmogonía. sí, No todo es un caos, no, hay unas... sí, ¿verdad? es que aquí me abre la posibilidad, a ver si me escuchas, de que más adelante podamos hablar de las obras que Toño también acaba de hacer recientemente con referencias más prehispánicas. Que ese mural que Sí, hizo en la universidad, hay toda una cosmogonía, ahí sí literalmente es una cosmogonía integrada en un mural, ¿no? Podemos después quizás analizarlo. pero mira, yo viendo la obra de Toño y viendo sus catálogos y he ido a exposiciones, etcétera, mira, sí, monjas, queridísima Lin May y toda la farándula, y mundo prehispánico y códices y ancestros familiares, o sea, hay una diversidad y escenas muy como la señora que vende el queso o el carnicero detrás de su mostrador o unos sepultureros con una calavera, etc. Todo, o sea, no tiene que haber una línea fija, sino la línea fija es nuevamente la presencialización de una realidad más alta. En el mundo de un carnicero en su expresión, en un sepulturero con una calavera, te está hablando de toda una amplitud. Hay una obra muy bonita de Martin Heidegger que habla nada más de los zapatos de un campesino y cómo ahí ves su sudor, su trabajo, sus salidas en la mañana.
sucede igual. Cuando tú ves a ese sepulturero, ves toda una vida de dedicación y además una vinculación con la muerte y con todo el mundo mexicano en relación con la muerte. Y luego con el título No es negocio, fantástico. Pues en la doble vertiente, no todo tiene que ser negocio en esta vida, seguro. Y te estoy vendiendo unos huesos que ya no son negocio. La vida no es negocio. Tarde o temprano acabamos aquí. Exacto. Todo eso está ahí, presencializado, ¿me entiendes? Sí. Pero esas son realidades súper sensibles. Muy interesante que mencionas esa obra, porque es precisamente la obra con la que regreso después de haber sido estudiante a la Universidad de las Américas como maestro, sí, como profesor, porque después de estar prácticamente la década de los 80 en Santa Fe, Nuevo México, regreso ya para quedarme y hago una exposición el Día de la Virgen del Carmen. Además, la exposición se llamaba Nuestra Señora del Carmen y otras imágenes, a la cual asisten el maestro Lascarro, tú seguramente, el doctor Cárdenas, y ahí Cárdenas decide que la universidad puede comprar esta obra que estás mencionando. Mira, Que fue la primera obra mía en la colección de la bueno. UDLA. Sí. Y esta de No es negocio, que ahorita van a ver aquí en cámara los que estén viendo. Pues muchas gracias, Basilio. Se va a cerrar la plática, pero estamos pendientes. Bye, Toño. Bye. Gracias.